El error es creer que tú lo sabes todo y que no tienes más nada que aprender. Ese es un error. Es un error. Claro, porque claro que sí, hay gente que se cree que se la sabe toda y no sigue aprendiendo, no sigue avanzando, etc. Y al final se queda análogo. Exactamente. Pero esos principados, potestades, gobernadores y huestes, dominios también, ¿dónde fue? ¿Cuándo ellos vinieron a tomar control? Cuando Adán se lo entregó. Porque mientras tanto, si él no pecaba, él no le iba a entregar el dominio, porque él era la cabeza de la creación, el representante de esta creación, la imagen de Dios aquí, puesto aquí. Por lo tanto, nadie más podía gobernar. No había demonio, porque el reino estaba dominado por Adán. Es bueno que se sepa. Por lo tanto, ningún demonio, ninguna potestad, ningún principado, ningún ángel caído podía tener autoridad aquí, porque Adán era que estaba dominando. Vamos a entrar en materia a nivel histórico. Padre amado. ¿Tú sabías que para los judíos Salomón era un exorcista? Es decir, sacaba demonios. ¿De dónde tú crees que David él saca demonios? ¿Dónde? Vamos para atrás, señores. Hay que visitar la historia. Por eso es que tú ves que Jesús saca demonios. Ay, me voy a parar, espérate. Vladi, se está muriendo la vaca. Tú estás diciendo que Jesús sacaba demonios. David, Salomón, Jesús. ¿De dónde vienen? De la misma línea. La misma línea. Ya. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo Edgar Jesús y una vez más estamos en tu canal En Realidad TV y como de costumbre yo quiero que usted se suscriba a nuestro canal, active la campanita, comente, dele like porque así te nos va a apoyar con el crecimiento y de verdad quiero agradecer de manera especial a cada una de esas personas que están haciendo que se están haciendo parte de este gran proyecto, de este gran ministerio. Yo sé que usted va a seguir apoyando este canal, yo sé que usted está muy entusiasmado con esto. Yo sé que usted va a aprender hoy también de una manera sobrenatural. Así que yo quiero que usted busque su mascota. Señores, yo vine vestido de la escuela, vine con mi pantalón khaki, con mi camisa azul, vine con mis libros, señores, vine con mi mascota y con mi lápiz. Porque hoy acabamos de abrir un segmento y acabamos de inaugurar un segmento nuevo que se llama Conocimiento en Realidad. Y hoy de verdad que vamos a conocer muchas cosas profundas de la Biblia, muchas cosas profundas del mundo espiritual. Así que busque su mascota, siéntese ahí. Si a usted le gusta para entretenerse, si quiere que no le dé sueño, compre su palomita y mantenga su mascota ahí porque se va a aprender muchas cosas y se va a conocer el mundo espiritual de una manera profunda. Quiero bendecir a todas esas personas de Estados Unidos que nos están viendo ahí, esa persona de Lawrence, de Canadá, de Antigua y Barbuda, bendecir también España, la gente que nos siguen desde Chile, Ecuador, Panamá, Uruguay. Dios bendiga a todo ese pueblo querido que nos está siguiendo y que nos apoya fielmente. Dios bendiga mucho, Dios te guarde. Y sin mucho preámbulo, señores, hoy tengo un personaje, hoy tengo un hombre de Dios, hoy tengo un ministro de la palabra que tiene un conocimiento genuino. Me gusta algo de él y es que él no le gusta mucho las exhibiciones, ya que el hombre tiene para exhibir y no le gusta como ese tanto aparataje, pero cuando se habla de enseñar, le extendimos la invitación y él dijo, si es para enseñar e instruir, pues entonces yo voy, aquí lo tenemos. Hoy está con nosotros nuestro querido amigo y hermano, ministro Vladimir Castro. Vladi, muchas bendiciones. Amén, bendiciones. Qué bueno estar acá. Yo sé que este público se va a gozar lo que vamos a tratar en el día de hoy. Y lo más importante, que Dios sea exhibido y que su palabra llegue a cada uno de ellos. Amén. Vladimir, antes de nosotros iniciar con esto, me gustaría saber quién es Vladimir. ¿Quién es Vladimir Castro? Bueno, yo soy oriundo de Jaina, de la zona norte de Jaina, un lugar llamado Montelargo, también Distrito Municipal El Carril. De allá, yo nací allá, una familia humilde, mi madre una ama de casa, mi padre sindicalista, trabajaba en el muelle, aquí en Jaina. De ahí vengo yo, de ese hogar humilde, sencillo, pero yo creo que Dios tenía algo especial, algo marcado para mí, y sí, claro. Y con el tiempo, a la edad de 18 años, me permite conocerle. ¿Usted se convirtió a los 18 años? Sí, claro. Wow. Justamente a esa edad estaba entrando en la universidad secular. Yo jugaba béisbol. Estaba estudiando inglés antes de entrar a la universidad y luego entonces entro a la universidad. ¿Usted está preparado? Un poco. Y entonces es donde entro a estudiar educación, mención e idiomas, porque realmente yo soy maestro de ¿Usted es bilingüe? Sí, no, políglota. ¿El políglota es? Habla más de 2 idiomas. Ah, pero usted que no me enseña a mí al líder a hablar.
¿Hablar qué? Habla inglés. Ya tenemos el profesor líder, atento ahí. Bueno, entonces, nada, a los 18 años ya estudiando inglés en un instituto importante de acá de la capital, entonces entro a la universidad a estudiar educación, mención, lenguas modernas. Wow. Sí, y luego también entonces estudio, luego con los años, teología al mismo tiempo. Es decir, estudiaba teología en la Universidad de Teología y justamente al mismo tiempo estudiaba en la Universidad Secular. Entonces, ya con el tiempo, Dios en su misericordia permitió que pudiéramos sacar todos los años de formación, de capacitación, tú sabes, estudiando bastante rígida, la formación rígida y ardua, para poder tener un conocimiento y no hablar por hablar, sino hablar con peso y propiedad. Wow. De ahí, luego entonces entro a una institución, para que tú veas cómo la maestría me persigue, entro a Infotep como facilitador, que tú sabes que Infotep es aquí la meca. Sí, sí. Sí, claro, Infotep te forma para ser un facilitador, alguien que imparte y que enseña, evidentemente, y tú sabes que la rigurosidad para tú convertirte en un facilitador de Infotep es bien... No, sí, es una competencia fuerte. Tremenda. Entonces, nada, Dios me permitió también alcanzar ese logro y nada, ya cuando llegó el tiempo, la pandemia, en la pandemia Dios hizo un milagro que yo no me canso de decirlo. ¿Qué milagro? Sí, yo tenía 10 pesos. Yo tenía 10 pesos. Oye, yo tenía 10 pesos. Yo no tenía... No, estábamos en plena pandemia, nunca habíamos vivido esto. Y yo, oye lo que me pasó, en el 2019, acabándose el 2019, yo estoy en La Romana predicando, donde unos pastores amigos, que un día vamos a hacer un contenido con ellos para que tú veas, porque lo que pasa donde ellos es que no pasa muy poco en este país. Los Ángeles derraman aceite. Allá, en frascos. No, es una cosa increíble. Tienen que ver eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy donde ellos predicando un martes en un retiro, lo recuerdo como ahora, a finales del 2019, ya yo había salido de Infotep de facilitar, porque Dios abrió esa puerta, pero no era algo para siempre, era algo para que te mantengas mientras tanto. Bueno, y yo termino de predicar y estamos en la casa de los pastores, y cuando estamos ahí, yo oigo desde la cocina la pastora vocifera, ¡Vladimir! Wow. Y yo me asusté. Yo estaba hablando con alguien que estaba en la sala, y me dice, mi hijo, tú no puedes trabajar. Y yo empiezo a llorar. Pero pregúntame por qué yo empiezo. Justamente en esa semana, ese viernes, me tocaba aquí justamente en San Cristóbal, a ir a la escuela San Rafael, a tomar el examen para convertirme en maestro de educación secular, acá en el Ministerio de Educación. Iba a quitar el tiempo. Exactamente. Yo iba, o sea, normal, y por mi área, que es idioma, yo sabía que iba a pasar, claro, porque para mí es fácil, pero no tanto eso, sino que no había tantos maestros de mi área, por lo tanto, con el currículum mío, era suficiente para yo... Eso era entrada segura. Exactamente. Yo empiezo a llorar, y entonces, cuando ella me dice, tú no puedes trabajar, porque lo que Dios va a hacer contigo va a ser tan grande que tú le vas a quitar el tiempo a Dios. Y yo empiezo a llorar, digo, no, Dios mío, no, porque tú me permitiste que yo me formara secularmente si yo no iba a ejercerlo, pero después entendí la razón. Bueno, cuando llegó el viernes de esa semana, yo no fui, yo dejé pasar la oportunidad y llega la pandemia. Yo digo, ¿qué fue lo que yo hice? Sin trabajo. A esta altura de juego estuviera yo nombrado en educación y estuviera normal, o sea, estuviera bien, a pesar de la pandemia iba a estar recibiendo un salario. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Y yo tenía 10 pesos y un celular, y recuerdo un iPhone 7 que yo había comprado, un iPhone 7 Plus que había comprado después que había salido de Infotep en el 2019. Bueno, cuando, alguien, una señora que es como mi madre, me presenta a un amigo. Él vivía en España, ella me lo presenta, él estaba un poco medio cuidadoso, porque ya había recibido experiencias negativas con otras personas, hasta que finalmente un día me dijo, vamos a transmitir. Bueno, ok. Y él tenía un mensaje, el tema, lo que él quiere tratar era, lo que sabe tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. O lo que hace tu mano derecha, no lo sepa la izquierda. Cuando de repente, amado, lo que pasó. Yo empecé a grabar con él, y cuando empezamos a grabar, ¿qué le digo? Él me pregunta, ¿de dónde tú eres? Digo yo, de Jaina. De Jaina. De tal iglesia, yo sí, claro. Ay, padre. Porque yo empecé a tocar unos temas y empecé a explicarle por qué la Biblia dice
esa parte, o sea, porque que lo que te hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda y viceversa. ¿A qué se refería? Y yo empiezo a tocar esa parte ahí. ¿A qué se refiere eso? Bueno, cuando los fariseos, habían 7 clases de fariseos. Y empiezo a tocar esa parte, 7 clases de fariseos. Jesús los nombró algunos, por ejemplo, dijo fariseo hipócrita. No es que le está llamando hipócrita como un adjetivo, no. Es que se llamaban así literalmente, fariseos hipócritas. ¿Cómo así? Claro, ¿Cómo así? de entre los 7 niveles de fariseísmos que había, uno de ellos era fariseo hipócrita, se le llamaba de esa manera. Que era O sea, que Jesús no lo estaba insultando. No, era exactamente, era como su título. Padre amado. Entonces, por eso, lo que pasa es que el traductor, a la hora de traducirlo a la Reina Valera, como no entiende la cultura, lo cree que él le está insultando de esa manera. Claro, exacto. Él le está llamando por su nombre, porque le está diciendo, recalcando su condición, porque por eso él le dice que aman sentarse, ¿dónde? En los primeros lugares de la sinagoga. ¿Pero por qué le dice eso? Porque los que se sientan en los primeros lugares de la sinagoga son los miembros fundadores de la sinagoga. Por lo tanto, le compete estar delante porque es un asunto como de honor. Y por eso ellos pueden estar delante, por ese lado. Nada, entonces cuando empezamos a hablar, él se pone las 2 manos en la cabeza y me dice, no. Pero en esa zona hay alguien así. Digo, sí. ¿Y dónde tú estabas metido? Digo, no, preparándome. Bueno, empezamos. Wow, en la cueva. Exacto. Empezamos ese día. Recuerdo que había una anunciadora de esa vendiendo víveres, plátano y todo eso, cebolla, y se mezcló en el audio porque yo estaba al aire libre. Detrás de mí tenía una mata de mango. Cuando al otro día, él me dice, oye, tiene que buscar otro sitio, príncipe, mira, para que grabemos, que no haya tanta interrupción y ruido. Al otro día yo me siento ahí mismo creyendo que no va a entrar ya más nada, porque un día anterior entró una, ese día entraron 2. En vez de una entraron 2. Desde ahí todo fue historia. Cuando la gente empezó a mirar así a gran escala, como él tenía mucho arraigo internacional y la gente empezó a ver este tipo de conocimiento, la gente empezó a ponerle atención. Eso fue parte de los pininos donde Dios hizo así. La pandemia fue clave, de verdad. En la pandemia las transmisiones que yo hacía se volvieron virales. La gente, motoristas, gente común, gente normal, gente también de una estirpe que tú dices, bueno, todo el mundo empezó a ver y a valorar y a ver esto y a decir, ¿de dónde salió este hombre? Y ahí, entonces, mi historia se contó sola. Se contó sola. Vladimir, su vida ha sido un testimonio y una evidencia de Dios. Amén. Vladi, yo quiero hacerle una cuantas preguntas, si usted me lo permite. Por supuesto. Son preguntas que las tengo aquí, de hecho, apuntadas. Mírenla acá, señores, mírenla acá. Tengo 4 preguntas, 4 temas que yo quiero que usted me lo desglose a ver qué tal su conocimiento, porque hay gente que están viviendo en un cierto conocimiento que tal vez hoy se le destape, sí, o se le rompa la estructura mental. Vladi, háblame de las puertas de la muerte. Ok. Las puertas de la muerte. Job 38, 16, 17 por ahí. Dios le hace una pregunta interesantísima a Job. Dios le pregunta, ¿conoces tú, te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Conoces tú las puertas de oscuridad? Cuando yo me encuentro con este texto, esto para mí es bastante revelador, porque no lo había leído nunca hasta un momento, ¿no? Estudiando. ¿Cómo que las puertas de la muerte? ¿Qué es esto? ¿Con qué se come esto? Bueno, nos damos cuenta cuando la palabra puertas en hebreo es dalet. Dalet. Dalet viene de delet, que significa conocimiento. En otras palabras, si yo lo traduzco del hebreo, Dios lo que le está preguntando, ¿tienes tú el conocimiento de la muerte? Ay, entonces, cuando entonces me enfoco en la figura del Señor Jesús, quien tiene toda la autoridad, todo el conocimiento y toda la experiencia para poder nosotros hablar en gran así abiertamente de alguien que conoce el reino de la muerte. De hecho, el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice, por tanto, él participó de sangre y de carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Entonces, Pablo le dice a los Romanos, capítulo 5, verso 12, le dice que la muerte entró al mundo por un hombre. ¿Cómo así? Que la muerte entró al mundo por un hombre. Bueno, vamos a contextualizar. La palabra muerte en hebreo es Mavé, una de ellas. Mavé. La muerte tiene que ver con 2 cosas. Número 1, si vamos al libro de Éxodo, dice que el ángel de la muerte pasó y mató los primogénitos de los egipcios, ¿sí o no? O sea que es un ángel, es un enviado, es un emisario, es un ente encargado
precisamente para provocar la muerte. Escucha bien, pero qué curioso que el ángel de la muerte no es omnipresente, es decir, no está en todos los lugares, ¿sí o no? Está en un solo lugar. Se muere una gente en Dominicana, se muere otra en Haití, se muere otra en Australia, en Bélgica, en Suiza, en Alemania. ¿Es el mismo ángel que está participando? ¿Es verdad? Pregúntate. Oh my God. Si es un ángel de la muerte, o sea, está en todos los lugares al mismo tiempo, tiene la potestad de estar en todas partes a la misma vez, y se mueren varias personas. Miles. Y el encargado de la muerte, porque esto es un misterio, ¿cómo es que hay alguien encargado para provocar la muerte? Por supuesto, Pablo está diciendo que la muerte entró al mundo por un hombre, es decir, la muerte no estaba en el mundo, entró por Adán. Porque tú tienes que saber que una de las implicaciones de la palabra Adán es puerta dimensional. Es decir, Adán era la puerta por donde entraba todo a este plano. Adán era el acceso por donde todo bajaba aquí abajo. Todo, absolutamente todo. Entonces, como el cabeza de la creación, cuando viene de la muerte, ¿verdad? Al él desobedecer, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un problema, porque él le da acceso y le da paso a algo llamado la muerte. Por lo tanto, el reino de la muerte, ¿qué estaba haciendo? Que es una de las preguntas que deberíamos hacernos. Ese ángel de la muerte, o en este caso, como yo le llamo, los ángeles de la muerte, porque son varios, ¿qué estaban haciendo antes de penetrar el mundo de acá abajo? Habría que preguntarse, ¿Qué ¿no? estaban haciendo? Yo entendí varias cosas con eso. Número uno, hay puertas en el mundo espiritual. Hay puertas eternas. Hay puertas de vida y hay puertas de muerte. Explíqueme. Sí. Si usted quiere, haga como yo. Puede tomar agua. Para que lo pueda digerir. Hay puertas que traen vida. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando Dios saca a Adán del Edén, ¿qué es lo que hay? Dice que pone 2 querubines en el huerto. ¿Para qué? Para cuidarlo. Dice, ¿dónde lo pone? Al oriente. Lo que pasa es que el que no sabe el contexto original o el idioma original se pierde mucho de lo que está pasando ahí. La palabra oriente, la palabra oriente es en latín, pero la palabra Adán, la palabra Edén y la palabra oriente, las tres vienen de la misma raíz. Es decir, que comparten una similitud. Adán está dominando el Edén porque el Edén tiene parte de su esencia. Es bueno que la gente sepa. Dios lo colocó para que él dirigiera el Edén, el Kedén, y él es Adán, vienen de la misma raíz en hebreo. Lo que significa que ese Edén era para Adán, estaba diseñado para Adán, respondía a Adán, tenía las características de Adán, entendía a Adán, asimilaba a Adán. ¿Por qué? Porque ese Edén Dios se lo hizo a Adán. Ahora bien, la palabra oriente, que es de donde que la palabra puerta, realmente es la puerta del oriente, ¿verdad? ¿Qué sucede con esa puerta del oriente? Que por ahí era que entraba todo aquí abajo, es una de las puertas de la eternidad. Padre amado. Por lo tanto, todo lo que venía de arriba entraba por esa puerta. Tiene que estar claro con eso. La eternidad tiene puerta, pero no que yo lo estoy diciendo yo. Salmo 24. ¿Qué es lo que dice? Levantaos puertas eternas y levantaos vuestras cabezas y entrará ¿quién? El Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Pregunta alguien. Jehová, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. O sea que la eternidad tiene puertas. Me fundió la masa. Entonces, ¿qué es lo ¿dónde vamos a entender esto? Adán peca y abre una puerta de muerte, o varias. De manera que hay cosas que se cerraron y hay otras que se abrieron. ¡Wow! Ahí es donde entonces el imperio de la muerte toma su empoderamiento, porque mientras tanto ellos no podían empoderarse de este lado del mundo o de este lado del universo, porque el dueño de este lado del planeta, del universo, de lo que usted quiera, no podía, no se lo había entregado. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Que no tenemos lucha con quién, contra principados, contra potestades, pero esos principados, potestades, gobernadores y huestes, dominios también, ¿dónde fue? Cuando ellos vinieron a tomar control, cuando Adán se lo entregó. Porque mientras tanto, si él no pecaba, él no le iba a entregar el dominio, porque él era la cabeza de la creación, el representante de esta creación, la imagen de Dios aquí, puesto aquí. Por lo tanto, nadie más podía gobernar. No había demonio, porque el reino estaba dominado por Adán.
Es bueno que se sepa. Por lo tanto, ningún demonio, ninguna potestad, ningún principado, ningún ángel caído podía tener autoridad aquí porque Adán era que estaba dominando. Hasta que él no le cedió la autoridad a esos seres, ¿verdad? No sucedió absolutamente nada. Cuando él abre la puerta de la muerte, que era donde estaba Mabé, entonces entra el imperio de la muerte. ¿Pero en qué consiste el imperio de la muerte? El imperio, no el ángel. Y aquí es que yo quiero que caigamos en algo. El imperio de la muerte es un reino, un imperio, ¿verdad? Así como dice la Biblia, donde el diablo, porque habla del diablo, que era la cabecilla en sí, lleva la orquesta, es la voz cantante y tiene todo un séquito de entes, ¿verdad?, de diferentes niveles que nada más no son demonios, ¿verdad? Hay que estar claro con eso. Y esos entes tienen la particularidad de que ellos provocan muerte, porque la gente entiende que muerte es solamente la separación del alma del cuerpo. No. Permítame ampliarlo un poquito más. Explíqueme sí, eso. Por ejemplo, en el pensamiento judío se entiende que hay varios ángeles de la muerte y dependiendo, porque si tú notas bíblicamente hablando, que todos los muertos no van al mismo lugar. ¿Cómo así? Ay, Dios mío. Explícame eso. Ay. Sí, claro que sí. Creo que se va a morir una vaca sagrada. Si tú supieras, vamos a la Biblia. Apocalipsis 20 habla, ¿qué es lo que dice Apocalipsis? Dice que estaban los muertos grandes y pequeños delante del trono, en el trono blanco, como dice la Reina Valera, ¿no? Que está todo el mundo ahí porque van a ser juzgados, ¿no? Y dice que el mar entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos y la muerte entregó sus muertos. Es decir, o sea que esos tres compartimientos tenían a muertos. Entonces la gente cree que todo el mundo que muere va al mismo lugar. Pero me voy más lejos. Apocalipsis 6:9 dice, habla de las almas que estaban debajo del altar, pero están muertos. Y dice, y le están peleando, reclamándole a Dios. Oye lo que ellos le dicen, no, pero es que no has vengado la muerte. Y dice que fueron muertos a causa del testimonio, de la palabra del testimonio, ¿verdad? Y dice que no ha vengado su muerte. ¿Y cómo ellos saben en el mundo espiritual lo que está pasando en el mundo físico? Lo que está pasando en el mundo. ¡Wow! Se lo dejo de tarea. Me voy más lejos todavía. ¿Hay más? Claro. Pedro dice, 1 de Pedro 3 habla de que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados antidiluvianos, ¿sí o no? Me pregunto yo, ¿qué área era esa del inframundo o del mundo espiritual donde habían personas que el Mesías, cuando muriera, iba a ir allá? Y le iba a predicar. Y les iba a predicar. Pablo habla en Efesios 4 que él descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Y qué es eso de que descendió? Sino que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, habla Pablo, Efesios 4. Entonces tú te preguntas, ¿hacia dónde va la gente que se muere? Por lo tanto, entonces, aquí tenemos otro planteamiento. Cuando hablamos de las puertas de la muerte, estamos hablando de diferentes accesos al mundo de la muerte, porque nosotros no tenemos conciencia de lo que pasa de aquel lado, pero la Biblia tiene algunas chispas de luz que yo creo que pueden ayudarnos. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, ya he mencionado esto que te mencioné, tú te das cuenta que si todo el mundo no va al mismo lugar, porque si el mar está entregando muertos, entonces el mar no es simplemente... Pudieran ser los ahogados, pero también pudiera ser otro tipo de personas que murieron, por ejemplo, hipotéticamente, vamos a decir, personas que murieron y ellos, al morir, fueron muertos por el ángel de la muerte que está en el mar. Ay, me voy a parar de aquí. ¿Cómo fue? Leviatán. Ay, lo dijo. No lo quería decir, pero lo dijo. Entonces tú tienes que estar consciente de algo. Ay, padre amor. No, es bueno, es para que la gente razone. Porque es bueno que nos preguntemos, cuestionemos, porque no lo sabemos todo. El error es creer que tú lo sabes todo y que no tienes más nada que aprender. Ese es un error. Es un error. Claro, porque claro que sí, hay gente que se cree que se la sabe toda y no sigue aprendiendo, no sigue avanzando, etc. Y al final se queda análogo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si el mar entregó sus muertos, pero la muerte entregó sus muertos. O sea que la muerte es diferente al mar. Al mar. Ok, y el Hades entregó sus muertos. Diferente a la muerte. Oh, ok, qué interesante. Ay, padre. Qué interesante. Espérate, Vladi, espérate. Entonces parece ser que las almas que están debajo del altar están en otra dimensión también. O sea que no están en la misma dimensión donde estaban los otros que hemos mencionado. Pero la gente
está matando muchas vacas sagradas ahí, está golpeando muchas cosas, porque prácticamente a casi todos se le ha enseñado de que el que se muere se va al segundo cielo a esperar el tiempo. De hecho, las personas que son inconversas, uno no lo culpa porque ellos no se adaptan al conocimiento. Pero usted le pregunta a cualquier persona inconversa, díganle que ese que mató no, él anda deambulando hasta que llegue el tiempo. Ya. Vamos a la Biblia, porque a mí me gusta hablar con la Biblia. Cuando Lázaro murió, ¿tú sabes por qué Jesús no fue de una vez? ¿Por qué? Porque la tradición decía que durante 4 días el alma todavía quedaba pululando y podía volver al cuerpo. Por eso es que tú ves que hay personas que se mueren y si tú, por ejemplo, ellos se mueren, de que están muertos y de momento reviven. No. Que se le llama un trastorno, incluso en el área de la medicina se le llama como que es una enfermedad, como que es un problema, ¿no? Pero realmente es algo espiritual. Es que el alma puede volver al cuerpo porque se queda pululando todavía. Después de 4 días. Claro, 72 horas. Más o menos. Por eso Jesús no va, porque Jesús quería hacer un milagro que se viera que ya no había exactamente. Claro, exacto. Todo el mundo se diera cuenta de que no había posibilidad de que estuviera vivo, sino que lo que pasó con Lázaro fue algo que divino, fue algo, claro, que fue algo totalmente que Dios fue que lo hizo. O sea, entonces tú tienes que estar consciente de eso. Entonces, el judío tiene por costumbre de cuando alguien se muere, inmediatamente lo entierra. Inmediatamente lo entierra. Oye bien, entonces, para que entendamos en este contexto. Entonces, ¿por qué lo entierran? Sí, porque el judío dice que mientras más rápido lo entierran, más rápido puede en la resurrección o en el reino venidero, como ellos le llaman, en el mundo por venir, puede más fácil, más rápido materializarse ese evento. ¿Cómo así? Claro. Bueno, yo no quería hablar de esto, pero ya que tú me estás preguntando, vamos a entrar de para allá. ¿Tú recuerdas cuando Jesús le dijo al discípulo, deja que los muertos se entierren a sus muertos? Sí. ¿Tú algún día te has entendido lo que pasaba ahí? No. Siendo sincero. La interpretación de todo el mundo, ¿cuál es? Que los muertos eran... Que los muertos eran aquellos que vivían pecado. Exactamente. Etcétera. No, eso no tiene que ver con eso. Lo que nos enseñaron, lo común. Claro, eso no tiene que ver con eso. En Israel, bíblicamente hablando, cuando alguien moría, si se moría tu padre, por ejemplo, y tú eres el primogénito, y tú vivías lejos, había que esperar que tú llegaras para enterrarlo, porque tú eras el primogénito. Por lo tanto, a ti te tocaba la sucesión, el empoderamiento de todo. Porque normalmente el padre, en el lecho de muerte, lo que hacía era lo siguiente. El padre venía, tu padre, tú eres el primogénito, y a ti se te daban 3 cosas. Número 1, la llave de la casa. Número 2, una túnica. Y número 3, un cordón. Por eso, pero qué curioso que bíblicamente José, por ejemplo, que yo soy quien digo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, soy yo quien lo digo, porque eso es producto de mi investigación y análisis. Jacob tuvo 3 primogénitos. ¿Cómo así, mi hijo? Claro. ¿Quién es el biológico? Una masa cristiana que estudia. Claro, pero claro, normal. No, claro, porque usted me puede cuestionar y si yo estoy equivocado, yo tengo la humildad de resarcir, de echarme hacia atrás. ¿Quién es el primogénito? Rubén. Biológico. El primero en nacer, ¿quién fue? Rubén. Sin embargo, cuando Jacob está en el lecho de muerte, que está despidiéndose de este mundo, le dice a Rubén que él no va a ser el primogénito. Entonces, ¿sabe qué es lo interesante? Que el primogénito era el que enterraba al padre y el que le cerraba los ojos. ¿Quién fue que le hizo eso a Jacob? José. Entonces, en el mundo antiguo habían 2 clases de primogénitos. El primogénito biológico, el nacido, diría Juan Frías, un amigo mío, él habla del primogénito, él habla de otra clase, pero yo hablo de otra clase también, serían como 4, porque él habla del primogénito de la madre y el primogénito del padre. En este caso, Rubén es el primogénito de Jacob. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? José no es el primogénito, biológico no, es el primogénito profético. Porque José es quien entierra a su padre y le cierra los ojos, dice la Biblia. Pero hay otro primogénito que tiene Jacob. ¿Sabe quién fue? Judá. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, cuando están hablando de las 12 tribus, Judá queda en el del primero. El primero en mencionar es Judá, porque Judá realmente es quien que se queda con la primogenitura. Porque José no tuvo tribu. Ay, lo dije. Sino fue Efraín y Manasés. Por favor. Pero vamos a seguir acá. Se resalta la de Judá. Claro, el cetro, le habla del cetro, el cetro eterno, el rey eterno. Los reyes, ¿de dónde vienen? De Judá. Pero que vamos a seguir aquí. ¿Qué pasa aquí entonces? Pasa algo sumamente interesante, brother. Cuando entonces tu padre moría, se hacía, escucha esto, se duraba una semana que tú no podías salir de tu casa porque tu padre murió. Y la gente... Eso es lo que le llaman aquí el luto. El luto. 7 días de luto.
Ah, pues bíblico eso. Claro, culturalmente, en Israel, 7 días, tú no salías de tu casa, tú no podías hacer nada. Aquí hacen 9. Oye, aquí hacen 9. Entonces, que fíjate qué pasa. Bueno, que me podíamos hablar de esa parte también, del 9 y de la novena y eso, y de ese asunto. Del vestido de negro, claro. ¿Pues tú sabes de eso también? Oh, por favor. Mira qué pasa. Entonces, a los 7 días, mira lo que sucedía. La gente, la comunidad, te llevaba comida, te llevaba alimento y te suplía lo que tú necesitabas. Porque tú no podías salir de tu casa, ni siquiera ir a trabajar. Por eso Jesús dice que los que están de bodas, no, los que están con el esposo no están de luto. ¿Sabe por qué? Porque con la boda se cancelaba el luto. Si había boda, se cancelaba inmediatamente el velorio. Todo se cancelaba porque la boda era algo sagrado. Oye bien. Wow. Entonces cuando a los 7 días ya tú podías salir. Pero entonces había la segunda etapa del luto, que era un mes. O sea, había otro, después de los 7 días. Había un mes. Pero ya tú podías salir. Entonces cuando él le dice a Jesús, él le dice, voy a enterrar a mi padre. Dice, no, pero es que va a durar un mes. Entonces, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pregúntame quiénes son los muertos. ¿Cuáles son? En el tiempo antiguo se contrataban endechadores. ¿Quiénes eran los endechadores? Los que lloraban en los velorios. Por eso dice en Ezequiel 28, hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro. ¿Sabe lo que le está diciendo? Pónganse a llorar que el tipo se muere, o sí o sí. Su sentencia le llegó o sí o sí. Entonces los endechadores era que empezaban a llorar porque en el mundo antiguo se entendía que las lágrimas traían misericordia. My God. Por eso es cuando la mujer, María Magdalena, que supuestamente llora en los pies de Jesús, no fue que ella lloró, era que ella tenía un frasco, porque era la costumbre tener un frasco donde las lágrimas de misericordia se guardaban. Y tú, yo siento a Dios. Dios mío. Lágrimas de misericordia, lágrimas de injusticia que lloraste, cosas injustas que te hicieron malas. Fue por atrás, te engañaron, te estafaron, pero te acusaron a ti. Dios hoy va a levantar tu moral, tu testimonio, va a levantar tu nombre. ¿Sabes por qué? Porque las lágrimas que tú has botado, las lágrimas que tú has botado, gracias Dios, las lágrimas que tú has derramado han caído en la redoma del Padre. No han caído en tierra, no han caído en el suelo. Dios la tiene pendiente. Lloraste por injusticia, lloraste por maldad, lloraste por gente depravada. No. Dios te está diciendo a alguien, voy a levantarte, voy a levantar tu testimonio del suelo. Dios mío, hay una mujer, wow, Dios, vive en Suiza. Te desahuciaron, te condenaron, destruyeron tu testimonio. Todo eso fue obra maligna. Dios se acordó de ti. Fluye, Padre. Dios se acordó de ti. Fluye, Dios. Es imposible, dice el Padre, que termine este año sin restaurar tu testimonio, sin restaurar tu moral y todo lo que tú vales. Wow. Dios de gloria. Se mete un ambiente profético aquí poderoso. Pero sucede y acontece que al año tenían que sacar los muertos de tu padre. Se llama exhumación del cuerpo. O sea, después de los 6 meses, después del mes, el año. Ahora viene el año. El año. Al año había que sacar los huesos. Y se contrataban, se le llamaban los muertos, a los mismos que lloraron durante el velorio. Por eso es que él le dice, deja que los muertos... No, explíqueme esa partecita de nuevo ahí. Sacan el muerto al año. Al año. Y los que sacan el muerto son los muertos. Exactamente. Pero los muertos son los que estaban llorando en el velorio. Exactamente. Que son encargados para eso. Y se le llaman los muertos. Por eso Jesús le dijo a él, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, los que están encargados para eso, déjalo a ellos. Tú sígueme a mí. Exactamente. Ay, Padre amado. Entonces, Apocalipsis le llama a eso la muerte segunda. Pero después hablaremos de eso. ¡Wow! Entonces, te estoy hablando en contexto de la muerte para que tú veas cómo la Biblia es impresionante, ¿no? Ahora bien, cuando Jesús muere, que es donde yo quiero llevar a muchos, Jesús muere y dura 3 días muerto. Cada día que él duró en el mundo espiritual, estaba haciendo una labor. ¿Cómo así?
¿Tú crees que él estaba en una tumba tranquilo? Que él estaba durmiendo en una tumba. No. Cada día de esos estaba destruyendo algo. Disculpe que le interrumpa. Yo le creo que estoy de acuerdo con usted porque dice que bajó bajó y descendió, dice, y rompió el acta. Pero que estaba muerto. Dice Hebreos, lo que dice Hebreos, que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El imperio de la muerte. ¿Cómo estaba así? muerto, o sea, no estaba tranquilo. Es como que tú una pistola, con la misma pistola que tú usaste para matar a alguien agarra y te mate a ti. Y te mate a ti. En lo que el imperio de la muerte, él utilizó, dejó que le pasara lo que le sucedía a todo el mundo, morir. Y fue allá y destruyó al dueño del imperio de la muerte. ¡Wow! ¿Qué significa eso, ministro? Significa entonces que Jesús en esos 3 días, el primer día estaba destruyendo algo, el segundo día estaba destruyendo algo, el tercer día estaba destruyendo algo. Entonces aquí hay algo que hay que ponerle sumamente atención. Es que nosotros no entendemos la magnitud del sacrificio, Edgar. ¿Cómo así? Nosotros, ok, murió, pero nosotros solamente decimos eso, murió por los pecados. No. Murió por nosotros. Murió por nosotros, no. ¿Hay más? ¿Es más profundo? Pablo dice, oye lo que dice Pablo. Efesios 1:10, se propuso en la dispensación del cumplimiento del tiempo reunir todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Cómo reunir todas las cosas? Explícame esa parte. Es que el sacrificio mesiánico es un sacrificio universal. Se llama en hebreo capará, sacrificio universal. Capará. ¿Qué significa esto, señores? Estoy hablando que el mundo de los muertos lo afectó el sacrificio. El mundo de los vivos lo afectó el sacrificio. El mundo de los cielos, el reino de los cielos fue afectado por el sacrificio. Apocalipsis habla que entró al cielo, dice que entró como cordero, dice que entró y cuando llegó, 24 ancianos, 4 seres vivientes, el Padre en el trono y millares de ángeles a la derecha y a la izquierda. Y los 24 ancianos se quitaron la corona y decían santo, santo. Wow. Perdón, santo no. Le honraban y le alababan. ¿Por qué? Porque había cumplido con todo lo que había estipulado antes de él materializarse, de venir a la tierra. Es para que nosotros entendamos. Ese sacrificio, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Número 1, en la parte del inframundo, fue a quitarle la autoridad, quien tenía la autoridad, el Satán. Sí. Por ahí puede partir. Número 2, hizo algo en los cielos. Que esto sí es verdad que es complicado. O sea, en la muerte hizo algo en los cielos. Claro. Vladi, ¿cómo así, Vladi? Yo no diría que en la muerte, en su ascensión. Porque recuerda que Hebreo dice que entró al cielo mismo y se presentó por nosotros como sacrificio, como expiación por nuestros pecados. O sea, entró al cielo mismo, dice Hebreos. Ahora yo te voy a explicar qué fue lo que pasó. Cuando Pablo dice que subió por encima de todos los cielos. ¿Qué pasó ahí? No sé cómo tú habías interpretado Efesios 6, cuando habla de los principados, potestades, gobernadores, huestes, que dice, ¿dónde están? ¿En las regiones? Celestes. Ok, ¿qué es lo que tú crees que son las regiones celestes? Los cielos. Claro. Entonces, en la cultura judía, en el pensamiento judío, hay 7 cielos. Nosotros creemos que nada más hay 3. ¿Qué? Claro. Espérate. No hay 3 cielos. No hay tercer cielo. No. 7 cielos. Son 7 cielos. Y tanto en la Biblia. Lo que pasa es que la traducción, la Biblia traduce todo como cielo, pero todo no es cielo. O sea, no sé, va a aparecer la palabra Gijón, Raquia, te van a aparecer diferentes 7 palabras, pero que tiene que ver con los cielos, expansión. O sea, tienes que entender realmente el contexto bíblico cuando te aparecen en los salmos, te aparecen mucho esas palabras, los 7 cielos. Pero, ok, nosotros hablamos de 3 porque Pablo llegó al tercero, pero el problema es que donde Dios está no está más nadie, y bíblicamente es comprobable. Donde Dios está, nadie ha entrado. Oye lo que dice Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 16. Oye, Pablo. El único inmortal que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. Entonces, si Pablo dice que ninguno... Exactamente. Si Pablo dice que está en luz inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. Entonces, ¿qué es lo que la gente dice entonces? ¿Qué ha visto de Dios? A Jesús una cosa. Ahora, ¿tú has visto al Padre? No, y que el mismo Moisés también se lo pidió una vez. Y Dios le dijo, no hay hombre que... todavía se va a morir. Exacto, no hay hombre que me vea y sobreviva. Normal, o sea, la Biblia, esa es la Biblia hablando. Pero Juan 1:20, ¿qué es lo que dice? A Dios nadie le ha visto, jamás. Pero la Biblia que lo dice, pues nosotros pasamos por alto eso. Pero la Biblia que lo dice.
Y la gente tiene ahora un resort que va de vacaciones. Al cielo. De vacaciones. Y de vuelta, y de vuelta. Cada vez que le da la gana. Va a un resort. Hay que manejar eso. entonces, fíjate aquí. Cuando él sube por encima de todos los cielos, cuando Pablo está hablando de que en los cielos, en las regiones celestes, están los principados, las potestades, los gobernantes, están ahí. Cuando él pasó todos los cielos, se está refiriendo a que él le quitó la autoridad a todos ellos. Por eso dice Colosenses, habla, y 2. Daniel hace referencia. Está bien, pero Colosenses cuando dice que exhibió públicamente a los principados y potestades, exhibiéndolo públicamente en la cruz y clavando el acta de los decretos que nos era contraria. Otra de las cosas que hizo en esos 3 días. Ay, Dios mío, yo no quiero hablar de esto, esto es un problema. Ay, padre. Bueno, vamos a hablar. No, suéltala, que ya estamos metidos en este bollo. El acta de los decretos. Comenzaste a matar vaca ahí como que tú estás en un matadero. Un corral. El acta de los decretos, ¿qué era? Explíqueme eso. Cuando a Jesús lo crucifican, ¿qué fue lo que pasó? Nos pusieron una tabla, decía, este es el rey de los judíos. Ajá. Y dice que estaba en hebreo, en latín y en griego. En griego. Ok, el acta. Y la clavaron. Dice, este es el rey de los judíos. Lo que pasa es que no se entiende en el contexto. Se ve como, ok, pero lo están halagando. No. Para el romano, cuando en lo que está pasando acá, clavando el acta de los decretos, cuando le ponen rey de los judíos, se refieren, porque los judíos, para que me entiendan, hubieron probablemente más de 150 aspirantes a Mesías. O sea, Jesús era uno de ellos. Para ellos Jesús era uno del montón. Porque lo nota que en el libro de los Hechos, capítulo 5, Gamaliel se pone de pie en el concilio y habla. Se levantó Teudas y dijo que iba a dividir el mar en 2, porque será Teudas era el Galileo. Y se levantó Judá el Galileo y Teudas, los dos se levantaron, eran Mesías. Pero el problema es que los judíos decían que si el Mesías muere, no puede ser el Mesías. Por eso es que Pablo se vuelve loco cuando va camino a Damasco. Porque cuando él ve que Jesús estaba muerto, y en la escuela de Pablo, en la iglesia donde él estudió, enseñaban, si el Mesías se muere, no puede ser el Mesías. No. ¡Wow! Eso fue lo que pasó. Entonces, mira que aparece, Pablo no tuvo de otra. Digo, este hombre estaba muerto. ¿Cómo que ahora se me aparece? Ok. Y me habla. Entonces, fíjate aquí. Tienes que tomar en cuenta que cuando el acta de los decretos clavan esa parte ahí, le están diciendo es que es un rebelde o es el Mesías o el libertador. Recuerda que el Mesías judío, para el judío el Mesías era el guerrero que venía a liberarlo de todo yugo extranjero, en este caso Roma. Y Roma lo que hacía era que mataba a ese supuesto Mesías y se dispersaban los seguidores. Con Jesús ellos pensaron que iba a pasar lo mismo. Entonces Pablo toma ese evento real y Pablo hace algo extraordinario y habla del acta de los decretos. Explíqueme eso. El acta de los decretos, donde estaban todos los decretos de la corte celestial. De eso en otra ocasión hablaremos de eso. Los decretos son emitidos por cortes celestes que hay en la Biblia. Cortes celestiales, pero que está en la Biblia y pasa que uno lo ha pasado por alto. ¿Qué es lo que dice? Cuando en el libro de los Reyes, que dice que cuando el profeta que está profetizando la Acab, todo el mundo le está diciendo lo mismo. Y Micaías, ¿no? ¿Qué fue? No me gusta él, porque es que él profetiza algo que no me gusta, le dice acá. Y dice que salió un espíritu de mentira de delante de Dios. Pero lo que tú no estás mirando es que es una corte celestial que está vigente. Lo que pasa es que es una corte celestial que viene a juzgar a los profetas. Ay. Pero hay muchos profetas que su boca va a ser su perdición. Porque el mundo espiritual ya vio la mentira, el engaño, la manipulación y la extorsión espiritual que tú haces. Y cuando entonces el mundo espiritual pone un espíritu de mentira y deja que el espíritu de mentira te guíe, te lleve, y Dios lo permite precisamente porque la boca profética, entonces como es una boca prostituida, es una boca prostituta, porque hay gente que prostituye el ministerio, porque hay gente que lamentablemente que por dinero le venden el alma al diablo. Por favor. Entonces, ¿qué es lo que Dios permite? No hay problema. Como dice Romanos, que lo entregó a un espíritu reprobado. Romano 1. Vladi, para culminar con ese tema y entrar a porque este tema a mí... pero tú quieres que saltemos a otro tema, pero porque tú eres un bárbaro. Pero si con esto tú tienes tú tienes ya el espesor, ya con esto tú tienes, con este asunto. Pero yo no puedo dejar que tú me hables de esto. ¿Por qué? Porque es que esta parte está afectando prácticamente al mundo. Pero podemos hacer otro video.
está afectando al mundo. No, le damos una hora porque la gente no se va a cansar. Yo tengo gente ahí que están chequeándote, mirándote. Y yo no edito video. La gente están ahí mirándote y no se van a despegar de ahí porque esto se necesita, Vladi. Eso sí. ¿Tú entiendes? Entonces, yo quiero que usted me hable ahí, breve minutico, de la liberación, Vladi. Ok, se puede conectar una con la otra. Hay que derribar otra vaca sagrada. Hay personas que dicen que la liberación es una señal, no un ministerio, porque no conocen la Biblia. Ay. Entonces son personas que son arrogantes, yo le llamo arrogantes porque tú vas a la Biblia, tú lees eso creyendo que eso lo escribieron para ti. Eso es una traducción de algo que hubo o que sucedió originalmente. Lo que significa que tú tienes que irte al original. Si tú eres una copia, yo debo de ir donde el original para verificar lo que yo quiero verificar, no irme donde la copia. Entonces hay gente que está visitando la copia y obviando el original. Eso pasa con la Biblia. Vamos a entrar en materia a nivel histórico. Padre amado. ¿Tú sabías que para los judíos Salomón era un exorcista? Es decir, sacaba demonios. No, y se dice que lo que construyeron el templo fueron los espíritus. Ok, eso dice la parte, una teoría. Vamos a entrar para allá. ¿De dónde tú crees que David saca demonios? ¿Dónde? Vamos para atrás, señores. Hay que visitar la historia. David es un muchacho que nace fuera de la relación normal de su padre. Su padre tiene otros hijos, los mayores, y él nace por una violación a una doncella. Bueno que tú lo sepas. ¿El rey David? Bueno, ya yo vi que tú vas a tener. Pero con razón lo tenían menospreciado. Ok, vamos a la Biblia y vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que dice el Salmo 51? En maldad he sido concebido. Y en pecado he sido concebido y en maldad me concibió mi madre. ¿No es lo que dice? La palabra maldad es abón en hebreo. Nosotros tenemos un problema porque nosotros, la Biblia que tenemos, quienes la tradujeron fueron sacerdotes católicos, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Uno era Batman y el otro Superman. ¿Cómo así? Uno volaba y el otro lo intentaba. Ya, pero voy a seguir aquí, no me voy a meter en problemas. Batman y Robin. No, pues Superman y Batman, porque Superman vuela, pero Batman lo intenta. Batman lo intenta. Ok. ¿Qué pasa? Cuando la palabra pecado, nosotros somos expertos inventándonos pecados que no existen en la Biblia. ¿Cómo Pero así? nosotros decimos que son pecados. Claro. Hay tres palabras en hebreo para pecado: hatá, avón y pashá. Las tres palabras, lamentablemente, se traducen como pecado en las traducciones o Reina Valera principalmente, que es la que usamos. ¿Sabe por qué? Porque los sacerdotes católicos, o sea, ¿qué fue lo que vieron? La palabra pecado en español viene de peca, las punticas que lo salen a la gente en la cara. Uy. Mancha. Entonces de ahí es que viene el concepto pecado de mancha. Oye bien, pero en el sentido original, en hebreo, por ejemplo, no tiene que ver con mancha. Hatá significa errar al blanco, un error que tú cometes. Tú cometes un error, tú lo puedes hacer de nuevo y rectificarlo. Abón sí es transgresión. David, eso fue lo que pasó, un abón. Su papá violó a una muchacha. Una transgresión. Es una transgresión, Sí. eso es otra cosa. Y está para allá, pero ya después hablaremos de eso. Usted hay que hacer un programa nada más para eso. ¿Qué pasa? Cuando David, muchachito, va al campo, Dios le activa algo que yo le llamo intelectos divinos. ¿Cómo así, ministro? Claro. Intelectos divinos. Claro, capacidades celestiales, espirituales, que están en la mente. Porque ¿dónde le estudió música? Tú lo viste, que él fue a una escuela, estudió música. Es verdad, fue en los montes. Oh. Alguna vaca. Una oveja lo enseñó. Una oveja lo enseñó. David no estudió, ahí no dice que David estudió, señores. Y tocaba con una unción. A un nivel que sacaba demonios. Uy. ¿Qué nivel tan alto de unción y de ministración tenía este individuo que con la música podía sacar demonios? Sin hablar. Ok. Padre amado. La música en ese tiempo no era como ahora. La música era instrumental. Eso que no era worship. No me meto con el worship. No, a mí me gusta el worship. No quiero meterme en ese lío que veo por ahí en las redes con el worship. Pero hay que hablar un día de la industria musical. Hay un día que habla de eso. Sucede y acontece entonces, señores, que David aprende a tocar el arpa
el arpa lo que hace es que encarna el sentimiento que él tiene y la espiritualidad que él maneja. Evidentemente que su espiritualidad es tan fuerte o está en un punto alto, en un área, que puede sacar demonios. Con solo tocar el alma. Pero, oye bien, demonios que visitan a reyes. No, yo no sé. ¿Qué? No, oye bien, demonios que visitan a reyes. O sea que... No, porque nota que no dice el texto nunca, no dice la Biblia nunca, que los soldados se les salían demonios. No, al rey. Al rey. Ok. Que ha sido atormentado. Exactamente. Padre amado. Oye bien. Entonces, no es descabellado que Salomón también sacara demonios, porque ¿quién era que habla de su padre en el libro de los Proverbios? Escucha el consejo de tu padre y no menosprecie la... No menosprecie. Ok. Pero te voy a hablar algo. Históricamente, ¿sabes por qué fue que Salomón fue rey? ¿Por qué? Te voy a explicar. Cuando Salomón estaba niño, Betsabé, su madre, lo llevaba todos los días al templo. Todos los días. Salomón no era el primogénito de David, era Absalón. Absalón fue, si a la regla vamos, Absalón debió ser rey. No fue, entonces no fue rey. ¿Quién fue? Salomón. ¿Por qué? Porque todos los días lo llevaba ella al templo para que pasara tiempo con su padre. De ahí es que él entonces viene y escribe los proverbios y habla también de su padre. Ninguno de los otros hijos de David pasó tanto tiempo como David, como Salomón. Entonces luego él viene y hace lo siguiente. David le granjeó para que estudiara, porque estudió bastante. Y David le hizo algo a nivel espiritual, hablando de la liberación, o de la guerra espiritual. ¿Qué le hizo? David peleó por los demonios que iban a atacarlo a él. Por eso Salomón no peleó con ciertos reinos, porque David ya lo había derrotado espiritualmente. Por favor, por favor. Toda la guerra que David había tenido, toda esa guerra que él había tenido sangrienta, destruyendo los demonios que iban a perseguir su generación. No, yo vine a hablar con alguien aquí. Por favor, no, tienes que aprender, tienes que saber eso. Entonces, cuando Salomón viene, Salomón se vuelve un sabio. Ahora, pregúntame, ¿qué era un sabio? ¿Qué era un sabio, verdad? En el mundo antiguo, habían dos cosas para ser sabio. Número uno, una de ellas era manejar el mundo de la luz y manejar el mundo de las tinieblas. O sea, ese era el requisito para ser sabio. Uno de ellos. O sea que cuando cuando Salomón le pide sabiduría a Dios, lo que le está diciendo, permíteme manejar el mundo. Claro, porque la palabra sabiduría que aparece en hebreo ahí es jokma, pero es sabiduría para entender misterios. ¡Wow! Padre amado. Wisdom to handle mysteries. Entonces, ¿qué pasa aquí? Salomón empieza a liberar a gente. La gente le llevaba de otros reinos los endemoniados. Salomón sacaba demonios. Hubo dos demonios o un demonio que no sacó. ¿Cuál? El sordomudo. ¿Por qué? Jesús dijo, luego de liberar a un sordomudo, oye Jesús, he aquí uno más grande que Salomón. ¿Por qué tú crees que lo dijo? ¿De cuál es el linaje de Jesús? Salomón. Por favor, por eso es que tú ves que Jesús saca demonios. Ay, Dios, me voy a parar, espérate. Vladi, se está muriendo la vaca. No. Tú estás diciendo que Jesús sacaba demonios. David, Salomón, Jesús. ¿De dónde vienen? De la misma línea. La misma línea. Ya. Sanguínea. La misma línea sanguínea. Me fundiste la masa cefálica. Tiene que estar. Si usted quiere haga esto, es recomendable. Tome agua. Siento que le está dando mucho el brillo. Mira, a ver, producción. Mira, a ver, no, bájale liso. No, te quiere, yo me muevo, yo no tengo problema. Vamos a moverlo. Nos movemos atrás. Vamos a mover un poquito para atrás. Ay, Padre amado. Esto se puso bueno. Vladi, entonces tú estás diciendo que lo primero que empezaron el exorcismo fueron... sí, de allá atrás. O sea, lo primero es en la Biblia. Ok, la Biblia. Es David, hasta donde podemos rastrear, con lo que la Biblia dice. Quizás históricamente hayan personas que lo hayan hecho, pero no aparecen en la Biblia. No aparecen. No quiere decir que por eso esté mal, sino que no aparecen en la Biblia. Normal, porque hay cosas que no aparecen en la Biblia. No todo tiene que aparecer en la Biblia. No. Entonces, hay algo interesantísimo también. Por ejemplo,
¿Por qué la gente no entiende cuando la Biblia habla de señal de sacar demonios? Es que es una señal mesiánica. Es que es lo que no se entiende, lo que te digo. ¿Cómo señal mesiánica? Nicodemo va donde Jesús de noche. Ustedes los predicadores han tomado ese texto para decir que él va de noche porque le tiene miedo. Eso no es así. No, la mayoría de nosotros siempre decimos que él fue de noche para cuidar, porque acuérdate que el hombre era un asunto de esta gente, entonces está escondiéndosele a ellos para que no lo vean con el judío. ¿Tú sabes quién era Nicodemo? ¿Quién era? El presidente, bueno, para mí sí lo fue. Hay gente entiende que no, pero yo sí lo sé. Es el hombre que más sabe Torah de la nación, el hombre con más conocimiento de toda la nación. Es Nicodemo. En ese tiempo. Es Nicodemo. Entonces Nicodemo le dice, sabemos quiénes. Habían 3 Sanedrín, uno de 70, uno de 23 y uno de 3. Los de 3, él representa, y él que era el superior. ¿El 3 qué? 3 personas. Y él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro para enseñarnos. Porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Sí, en el contexto de ellos, Salomón lo que le está diciendo, Nicodemo le está diciendo es, nadie hace esas señales si no fuera el Mesías. Ay, Dios. Uy. Porque los judíos habían entendido que cuando el Mesías viniera, había milagros que solamente lo podía hacer el Mesías. Habían señales que solamente la podía hacer el Mesías. Habían interpretaciones de la Biblia que solamente la podía dar el Mesías. Por esa razón, Nicodemo tiene 70 años de edad. Y pregúntame cómo yo lo sé. ¿Cómo? Es que al pertenecer al Sanedrín y ser el presidente o el vicepresidente, tenía que tener esa edad. Ya era un requisito. Claro. Entonces, él le dobla la edad a Jesús y Jesús le está hablando de cosas que él no entiende. Hello. El que supuestamente tiene el conocimiento Sí, claro. y tiene la experiencia Claro. por la edad. Porque tú tienes que entender algo, Edgar. Es que la revelación no tiene que ver con edad. Cuando Dios decide revelarle algo a alguien, cuando alguien tiene el espíritu de la revelación, no tiene que ver con edad. Ni con conocimiento. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, fíjate aquí en lo siguiente. Oye bien, Nicodemo le está hablando de señal, pero la señal mesiánica es que cuando el Mesías viniera, decía la tradición en Israel, tenía que sacar demonios. ¿Por qué? Porque no puede hablarse de reino si existen demonios. Uf. Me voy a ¿Por qué la Biblia dice, la Biblia te habla que el Satán va a ser eliminado? O sea, va a dejar de existir, va a dejar de hacer lo que hace. Porque en el reino del Mesías, en el reino milenario, en el mundo por venir, en el mundo venidero, no, ahí no hay demonios. No sé cómo se van a hacer algunos evangélicos con eso, que viven endemoniados. No. Voy a cerrar. Vladi, va a hacer que me cierre. Los cristianos son los que ven mi contenido, Vladi. No, porque yo no estoy hablando de... ¿Cristiano endemoniado? No lo que ven. ¿Se puede ser un cristiano endemoniado? Por supuesto. Pero como un cristiano endemoniado, Vladi. Claro. Y recibía ataques del diablo. Pablo no tenía un ataque del diablo. Ataques. No. ¿Y qué tú crees que tenía un ataque? Pero como un... Pablo dice que tiene un aguijón. Yo no entiendo. Pablo dice que tiene un aguijón. Pero como un cristiano puede estar endemoniado, Vladi. Claro. Es igual que esté poseído, ¿cómo? Claro, normal. Porque la Biblia nunca te dice que no. Nosotros somos que decimos, pero la Biblia nunca te dice que no. Pero escríbame ustedes en los comentarios, ¿puede un cristiano estar endemoniado o poseído? Recuerda que yo trabajo con liberación. La gente que yo libero son cristianos, no son impíos. O sea, la gente que Dios utiliza, que Dios me utiliza para ministrar la liberación, Ay, padre, no son inconversos. Para que tenga una idea, ¿eh? Es para que hagas una idea. Vladi, pero ¿y cómo entonces? Explíqueme esa parte a mí, porque que ahora sí me fundiste la masa. Por un lado, para terminar la primera pregunta, de la liberación, si es una señal o un ministerio, por supuesto que es un ministerio, porque nosotros creemos que solamente hay 5 ministerios, porque eso fue lo que nos enseñaron. Eso fue lo que nos enseñaron. De hecho, yo estaba discutiendo eso con alguien y me cayeron 3. Me cayeron 3 y tuve que callarme porque no hubo forma. Por ejemplo, ¿qué era Moisés? Profeta. Que era otra cosa también. ¿Qué más era? Judío. Pero nota que el profeta existía antes de Jesús establecer los 5 ministerios. Oh, ok. Analiza, piensa. Entonces, solamente hay 5 ministerios, imposible. Pablo habla de otros también que están en Romanos. ¿Cuáles? Claro, te habla del servicio, por ejemplo, el que hace misericordia. Y están en la Biblia también. Y están en la Biblia. Y no lo quieren avalar. No, porque nosotros nada más los dones de poder, los ministerios de poder, somos los que abrazamos, los de poder, los que dan autoridad, los que dan posición. Lo de servicio no. No, eso no se vende. No vende. Entonces, como si eso fuera poco, porque tú tienes que... Entonces tú tienes que estar claro. Mira los corrales como están cayendo en veneno. Si tú te das cuenta, por ejemplo, la liberación como tal
es algo, por ejemplo, ¿cómo yo sé que es un ministerio? Va donde Jesús. Señor, encontramos a alguien sacando demonios y lo detuvimos. Jesús le dice, no lo detengan, porque el que no es conmigo, contra mí es. Hay otras ovejas que no son de este prado, que ellos también. Señores, sentido común. O sea, lo que le está diciendo, déjalo tranquilo que están trabajando para nosotros. Exacto, para el reino. Entonces, es para que nosotros entendamos, es para que tú veas. Pues hay gente que vive especulando porque no sabe. Y ellos creen que se la saben todas porque son arrogantes. Y viven especulando acerca de este tema sin saber. Lo que ellos saben de liberación y de guerra espiritual, lo sé yo de astronauta. Yo nunca he ido a la luna. O sea, ni a la NASA tampoco. O sea, es para no saben nada. ¿Me está entendiendo? Y un paréntesis aquí, abrí un paréntesis. Yo he visto muchas personas, de hecho, en la palestra, valga la redundancia, y quería decírselo aquí en público para que la gente entienda. Y he visto también, de hecho, a muchos youtubers que hacen contenido como nosotros, que trabajan supuestamente liberación, que ellos, todos los temas de usted, yo lo veo que también lo están aplicando, pero no le dan los méritos. Mira, yo te voy a explicar algo, que eso lo vamos a hacer en otra ocasión, cuando hablemos de la guerra astral. Yo no te puedo decir que quizás yo fui el primero en Dominicana en tocar este tema. Quizás haya gente que lo haya tocado antes que yo no sé, ¿no? Pero hasta donde yo sé, yo sí te puedo decir. Hay gente que me ha dicho, yo el primero que veo hablando de eso eres tú. Y tienen mucho background, tienen mucho peso, son gente de estatus y respetan a uno por eso, ¿no? Pero en materia, por ejemplo, de la guerra astral, que hay muchos por ahí hablando hoy que son de ciencias astrales, de un sinnúmero de cosas, ¿no? De como supuestamente expertos, no, esa gente no es que sabe de eso. De hecho, tú me lo sientas aquí, yo empiezo a preguntarle cosas específicamente, ellos no van a saber qué contestar. Porque simplemente, precisamente, los videos de agresiones cósmicas, que son normalmente mi área, ahí hay un problema. Entonces ellos vienen, toman el contenido y lo hacen pasar como de ellos, y como tienen plataforma que lo sigue mucha gente, se quieren volver viral con el contenido de otro. He visto ese, por eso le hice ese hincapié. He visto a varios. A varios, sí, son varios. Entre ellos mujeres. Sí, también. De la palestra, claro, que de la élite alta, claro. También he visto utilizando su tema. Yo, pero mira el mismo tema de Blas. Claro. O sea, veo esa parte ahí y no le dan los méritos, no le dan, no se la quieren dar a usted, claro, pero utilizan lo de usted. Exacto. Son gente que lo ven, pero oculto. Claro. Pero eso un día le va a pasar factura. Conozco a alguien que le pasó una factura justamente, porque tú me oyes hablando de agresiones cósmicas, de guerra astral o algo por el estilo, pero no es que yo llegué aquí. O sea, yo pasé un proceso espiritual para llegar ahí. Porque la guerra espiritual como tal y en materia de liberación, tú tienes que calificar para poder liberar. ¿Cómo así? Claro que sí. Tienes que calificar. El mundo espiritual o Dios te va a poner un examen o varios para tú poder ser un ministro de liberación. Eso no es así. O sea, que esto no es que porque si yo reprendí un demonio y el demonio salió, ya yo soy exorcista. Porque hay gente que practica la unción, como le dicen, de tumbar coco. Se mueven los demonios, perfecto, pero no es que son ministros de liberación. Tienen unción de liberación, porque se manifiestan donde ellos están los demonios, muy bien, pero solamente eso, no liberan a nadie. Normalmente la gente que cae en una administración, una predicación, no se libera. No. La mayoría no se liberan. El espíritu se esconde. Sí, exactamente. Porque en el momento es porque la unción está en el ambiente, en la atmósfera, y entonces ellos no, exacto, se manifiestan. Pero la manifestación no significa liberación. No. Ok. Vlad, entonces, ¿pueden atraer maldiciones con eso? Con tales acciones que están haciendo sin ser aprobados. Bueno, mira, yo vi un caso muy desastroso. Yo he visto a gente que luego de esto perdió casa, trabajo, familia, porque ellos entraron en esto creyendo que utilizando este asunto de la guerra astral, que tú no sabes lo que tú estás haciendo. O sea, tú estás tratando directamente con los entes más grandes del mundo demoníaco. Por lo tanto, si tú no estás autorizado, te van a comer con yuca, como decimos aquí. ¿Por qué? Porque primero no estás autorizado. Y entonces, el Ministerio de Liberación no es como los otros ministerios. Tú te puedes enganchar profeta y pegarla un día. Pero en este asunto, si tú no tienes la autoridad necesaria, tú vas a pagar un alto precio por eso. Sí. Eso es lo que pasa. Sé que es peligroso. Que totalmente. Hay gente que ha quedado loca, que perdió el sentido. En Gaina me estaban presentando a mi pastor Kelvin Díaz. Sí, hay un predicador. Creo que fue Kelvin, no sé, fue uno de esa gente dura que yo ando.
que me hablaba, o no sé si fue usted, pero fue alguien que me estuvo hablando de un predicador que se volvió loco Sí, en Aina. claro. Se han vuelto locos, han perdido familias, han perdido cosas materiales, o sea, se manifiesta de muchísimas maneras, pero que son violadores precisamente de este principio. A usted nadie lo llamó a esto. Usted lo vio interesante y usted entró, pero nadie lo llamó a esto, lamentablemente. Entonces, no, y que ahora están cobrando, la mayoría de los que hacen ¡Qué batalla! liberaciones. Ellos le preguntan primero por el sueldo, cuánto cobran. No, yo creo, mira, yo en eso, de verdad, a mí me duele con el corazón eso. ¿Qué me duele? Mira, Edgar. Vulnerable, cuando una persona está así, está vulnerable. Sí, mira, Edgar. Yo he orado por gente de autoridad, de gobierno, por gente poderosa. Y cuando la gente a mí me viene, o hasta para predicar, ¿cuánto usted cobra? Yo no cobro. Y yo pudiera decir que yo puedo cobrar quizá por el hecho de que yo tengo un currículum, yo tengo un background, yo tengo un peso para hacer esto. Yo puedo vender esto, yo puedo vender la formación académica. Oye bien lo que te estoy diciendo. Puedo vender eso. Y ni siquiera eso yo hago. Wow. Entonces, me duele, de verdad, porque hay que cobrar. Ahora, si la persona se desprende, luego Sí, ya es otra cosa, ¿no? Está bien que tú honres a al profeta, es cierto, yo estoy de acuerdo con eso. Pero de ahí a cobrar, de verdad yo no le he encontrado el sentido todavía a eso. No, porque el problema es, por ejemplo, te voy a hacer una breve referencia. Por ejemplo, no sé si usted ha visto los videos que nosotros estamos subiendo en la Sana Doctrina, del líder, Sí. de prensa, de Pastor Santiago, de Vilmes, que ellos atacan ciertos puntos. Sí, claro. Y yo le doy al 99.9%, yo le doy la razón a ellos. Ahora, que hablan muy crudo, está bien. Oye, ¿por qué le doy la razón a ellos? Porque tú sabes que cuando una gente se acerca a Vladi, usted brega con liberación. Y al usted bregar con esa liberación, yo tengo un problema, yo soy vulnerable, yo voy a hacer lo que tú me digas que yo haga para yo ser libre, porque yo quiero ser libre. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te aprovechas de eso. Claro. Y lo pones por una supuesta sesión, porque ahora es por sesión y le llaman paciente. Que es por sesión. Entonces, en esa sesión ellos te preguntan qué tú trabajas, con qué sueldo ganas, qué hiciste antes de ayer, qué hiciste hoy, qué esto. Y entonces, desde ahí comienzan a decirte, las sesiones son tanto. No. Es que tú quieres, pues tienes que pagarlo. Yo creo que la pregunta que se le debe hacer a la persona es, usted viene de alguna, por ejemplo, del mundo oscuro, del ocultismo, de brujería, Exacto, hechicería, su satanismo. de atadura. Exactamente, la parte espiritual. Eso, o sea, es lo que yo creo que se le debe hacer preguntas. Pero esas preguntas personales y eso, yo entiendo, mira, lamentablemente a mí me duele eso, porque cómo la gente lleva algo como algo tan preciado como la liberación, un ministerio muy lindo, donde tú puedes ver a la persona testificar de lo que Dios hace con ella. Estaba en una condición tal, pero hoy yo soy de esta manera, gracias a Dios y a un hombre o una mujer que Dios use. Entonces, pero al mismo tiempo, nosotros abusamos de los dones. De los dones. Abusamos de los dones. Hasta hace un tiempo, la liberación no tenía tanto auge. No fue ahora con la moda del monte. Ya. La liberación, yo creo que la pandemia para acá tomó un auge, tomó una preponderancia, ¿no? Pero a mí me duele de verdad este tipo de temas, cuando nosotros somos los primeros que le hacemos daño a la imagen de Dios, porque no es a otra cosa, es a la imagen de Dios que le estamos haciendo. Es a la imagen. Es una pena. Lamentablemente. Vladi, vamos a grabar otra sesión, Vladi, porque que el tiempo no nos da. Claro. De verdad que nos sentimos demasiado contentos, ha sido demasiado productivo. Si usted, por favor, quiere la segunda parte con el licenciado, no le gusta que le digan esa falta, le gusta que le digan ministro, pero con el licenciado Vladi o el ministro Vladimir Castro, si usted quiere la segunda parte, por favor, coméntelo ahí en los comentarios. Si usted aprendió también, coméntelo en los comentarios. Y dígame qué tema usted quiere que nosotros traigamos con el próximo o el próximo invitado o la próxima invitada. Porque vamos a abrir este segmento, porque vamos a romper estructuras mentales. Señores, estamos en conocimientos en realidad. Esto es lo nuevo que estamos iniciando hoy. Iniciamos con el ministro Vladimir Castro. Vladimir, de verdad que fue un placer tenerte por acá. Vladimir, si alguien quiere contactarte, yo creo que tú le des los números de teléfono si es posible, porque si alguien quiere contactarte para trabajar en liberación, ¿cómo lo hace? Yo tuve dos formas. Número uno, a través de mi WhatsApp del ministerio, +1
829-414-4900. Repito, más 1-829-414-4900. Y también a través de YouTube, correo electrónico, Facebook, Instagram, TikTok, Ministerio Ciclo Divino. Ahí nos encuentra y ahí estamos haciendo también contenido para bendecir a otros. Amén, amén. Señores, de verdad que esto ha sido de gran bendición. Comparta este video, no dejes de suscribirte y síguenos apoyándonos con el crecimiento de este canal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguimos.